tanto. Decirle no quiera que vayas, contigo iré. Si es posible yo daría mi vida para estar a tu lado. Qué fácil es hablar así. Luego llegan los problemas, las adversidades. Olvidamos lo que habíamos dicho, no somos sinceros. Ignoramos que hay un Dios tan grande que nos ama tanto. Qué fácil es olvidar así. Qué fácil es olvidar a Dios, porque cuando todo está bien decimos amarle, pero no es verdad. Por eso aquel que cree firme está. Tome la mano de Dios y cuide su pie de no caer. Mentimos diciéndole a Dios, te amo tanto. Si nuestro pobre corazón está muy lejos de Él, seguimos en nuestro placer, sabiendo que no estamos bien. Decimos después me arrepiento, qué fácil es pensar así. Qué fácil es olvidar a Dios, porque cuando todo está bien decimos amarle, pero no es verdad. Por eso aquel que cree firme está. Tome la mano de Dios y cuide su pie de no caer. Qué fácil es decir te amo, Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes otra vez en este martes 29 de agosto. Estamos a 2 días de que se acabe este mes de agosto. 29 de agosto nuevamente, martes 7 p.m. Nuevamente bienvenido y bienvenida, hermano, hermana, en este su programa Maranata, Cristo viene. Nos da mucho gusto estar nuevamente llegando a sus hogares, llegando a donde ustedes nos están viendo por medio del celular, ya sea de cualquier aparato tecnológico que nos ve. Y le damos muchas gracias también al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí. Gracias a los hermanos Vargas que nuevamente nos apoyan con este proyecto. Agradecemos nuevamente a nuestro pastor Caleb Carrizales, que nos da la oportunidad de poder andar con ese programa para poder hacer llegar la palabra o algunos cantos a nuestros miembros de la iglesia y demás personas. Y también le damos gracias a José Muñoz, que nuevamente está en cabina apoyándonos, ha estado aquí fielmente ayudándonos a echar adelante el programa, poniéndonos en línea. Un joven que tiene mucho talento, mucha disposición, pero sobre todo también está ya pues dominando esta situación de lo que es la programación. Nuevamente le doy gracias por seguirnos, por estar con nosotros, y estamos esperando que este programa sea de bendición para usted como lo ha sido para cada uno de nosotros. El poder hablar con los hermanos, estar en comunicación por medio de algún canto, por medio de la oración, por medio de la palabra, es algo que nos llena de gozo, nos llena de mucha alegría, el saber que hay muchas maneras diferentes de estar en contacto con nuestros hermanos.
Y en esta hora hemos escuchado algunos cantos de la rondalla, ¿verdad? Qué fácil es, se tituló el primer canto. Y antes de entrar al programa, yo quiero que tenga presente el hecho de que es un espacio donde podemos escuchar la palabra de Dios. Es un espacio, este programa Maranata, Cristo viene, es un espacio donde podemos nosotros estar en contacto, no solamente con los hermanos unos con otros, sino también en contacto con el Señor, en contacto con su palabra, y así poder estudiar y meditar en ella. Quiero comentarles las actividades, ya saben, todos los martes se lo menciono, ¿verdad? Pero los lunes tenemos el programa Hombres y Mujeres de Fe con nuestros hermanos Vargas. Ellos están al tanto de esta situación. Y a las 7 de la noche también tienen ese programa el lunes. Ayer lunes tuvieron ese programa, damos gracias a Dios porque ellos han continuado con este proyecto. Los martes aquí estamos, ¿verdad? A las 7 p.m. Maranata, Cristo viene. Mañana, hermano, no se olvide, tenemos una cita aquí en la casa del Señor. Estamos transmitiendo desde la iglesia Bautista Puerta la Hermosa. A las 7 de la noche tenemos también nuestro culto de cada miércoles de oración, miércoles de estar en comunión con la palabra del Señor, miércoles de escuchar su palabra, de meditar en ella, miércoles de estar con los hermanos saludándolos. También los jueves tenemos actividades, los viernes no se diga, los sábados, ¿qué podemos decir? Los sábados es sábado visitación, empieza desde las 9:30 y se sale a visitar y a compartir la palabra. Si usted no ha hecho algún tiempo, hágalo, tome el tiempo de poder ir y hablarle a una persona de Cristo. El sábado a las 5 también y media están los teenagers, están teniendo sus actividades. Los varones a las 6 de la tarde tenemos nuestra oración aquí en el culto, en la iglesia tenemos la oración para orar unos por otros, las necesidades personales, las necesidades de la iglesia. Y el sábado a las 7 tenemos también la reunión de solteros. Una gran bendición estar al frente o ayudando, dirigiendo, compartiendo con los jóvenes estas palabras o momentos, compañerismo. Es algo que no podemos cambiarlo, ¿verdad? Es un lugar donde podemos estar aquí en la iglesia. Tenemos mucho lugar para poder convivir, para poder, estar en un tiempo de convivencia, no solamente de la palabra del Señor, sino también de deportes, pláticas, hablar unos entre otros. Entonces en esta tarde, hermano, nuevamente las gracias por acompañarnos. Le invito, hermano, a que también tenga presente el hecho de seguir orando por los hermanos que usted sabe, los hermanos que están enfermos, aquellos que están en necesidad, aquellos hermanos que han compartido sus peticiones, nuestros hermanos que también han perdido algún ser querido recientemente. Orar por ellos, ¿verdad? Para que nuestro Dios les dé paz, les dé tranquilidad, les dé consuelo y ellos puedan seguir adelante. Agradecemos al Señor también por la oportunidad que nos da de la vida, la salud, el tiempo de poder hablar unos con otros, nuestra familia. Hoy tuvimos la bendición de despertarnos, de ver otro día más. A veces damos por sentado el hecho de que mañana qué voy a hacer, en una semana o 2 días, planeamos como si fuésemos a vivir mucho tiempo, pero la realidad es que no sabemos cuánto tiempo tenemos prestado, porque como le dice la Biblia, el tiempo es prestado, el tiempo es del Señor, Él sabe y ha definido el tiempo para cada uno. Entonces debemos de aprovechar el tiempo muy bien, y entonces le damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. También agradezco al pastor Calcarizales, que nos ayuda, que nos apoya, que nos echa a andar con este proyecto, nos da su consentimiento para poder seguir en este programa y ser de bendición a las personas. Maranata, Cristo viene. Hermano, quiero dejarlo con un canto también en esta tarde para regresar y tomar un tiempo de devocional como lo hacemos todos los martes y juntos estudiar poco a poco la palabra del Señor. Ahorita regresamos, vamos a tener un tiempo de música y posteriormente regresamos. Le doy tiempo para que vaya por su Biblia, por su libreta, por su pluma, si va a anotar, y que estemos ya bien preparados para tomarnos un tiempo en este devocional de Maranata, Cristo viene. Regresamos, hermanos. Dios les bendiga. Han pasado
Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El mundo se pierde cada día, se aleja más y más de tu verdad. Aunque critiquen y murmuren y digan que tú no volverás, Pero yo en ti confío, que como ladrón en la noche volverás, y tu pueblo redimido al son de la trompeta volará. quitarás toda angustia y dolor. Y por siempre tu rostro miraremos, gloria a Estamos nuevamente en línea, estamos nuevamente en este programa Maranata, Cristo viene. Gracias a Dios, estamos escuchando algunos cantos, estamos escuchando algunos cantos de la rondalla, ¿verdad? Maranata dice volverá. Ese es el canto que acabamos de escuchar. Y en esta tarde, hermano, estuve meditando, estuve pensando acerca de qué libro podríamos nosotros tomar de la Biblia para hacer una secuencia o un estudio y ir de manera consecuente, de manera continua, tomando alguna enseñanza de la Biblia. Hay muchos libros por los cuales son interesantes, ¿verdad? Todos los libros son interesantes, todos los libros nos enseñan algo a nuestra vida. La Biblia es un compendio de libros, como hemos visto, son 66 libros, y todos los 66 libros tienen algo que decirnos, de aplicación práctica, de aplicación para la iglesia, de aplicación para personal, para los individuos que son los creyentes, los cristianos. Y veía yo algunos libros, ¿verdad?, de la Biblia, y opté por tomar un libro muy poco hablado, a lo mejor, o en cierta manera, a veces un libro confuso, un libro complejo, y a lo mejor el título del programa dice ahí, ¿verdad?, cuál es el libro, y el libro es el libro de Apocalipsis. Es un libro algo, en cierta manera, complejo, complicado por los temas que maneja. Sin embargo, yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del estudio, Dios nos va a dar pauta, nos va a dar la sabiduría para ir tomando lo que conviene a cada uno, lo que nos ayuda, y sobre todo saber que como es la Biblia, la palabra de Dios, pues es algo seguro, algo que nos puede simplemente hacer de manera muy práctica en esta vida. Entonces quiero tomar en esta semana, si usted me acompaña en los programas, el plan es poder acabar el libro de Apocalipsis del capítulo 1 hasta el capítulo 22. Trataré de estar tomando un capítulo por semana, como hoy lo veremos. Entonces trataré de acabar el capítulo 1. Si no lo acabo la siguiente semana, simplemente acabar el capítulo 1. Pero la idea es agarrar ritmo y por lo menos utilizar un capítulo por semana. Entonces tal vez acabando el año estaremos hablando de que iremos en el capítulo 15 o 16 todavía, o 14. Entonces un capítulo por semana nos va a estar ayudando a dar pauta sobre el libro de Apocalipsis. Y es un libro, como lo hemos dicho, en cierta manera complicado, complejo, pero la realidad es que es un libro que nos va a ayudar a confiar más en el Señor, nos va a ayudar a saber que el tiempo del Señor
es algo, como lo dice Apocalipsis, está cerca. Debemos de alentarnos, dice la Biblia, con estas palabras. El Señor viene, Maranata, Cristo viene, se llama el programa, ¿sí? Acabamos de escuchar un canto de la rondalla que es Volverá. Entonces, la idea es estar siempre centrados en el tema de que el Señor Jesucristo viene pronto. Y es algo que debe, aparte de tenernos en algunas personas, yo creo que lo he escuchado, ¿verdad? Pero tienen miedo de eso. Es algo que debe alentar nuestro corazón y animarnos el saber que vamos a ver algún día al Señor Jesucristo, ya sea que Él venga por nosotros o nosotros vayamos con Él. Una de dos. Entonces, acompáñeme ahí en su Biblia, si usted es tan amable de leer el libro de Apocalipsis, de abrirlo. Y a manera de introducción, ¿verdad? Apocalipsis significa, usted lo sabe, revelación, algo que se ha puesto a disposición de alguien. Y entonces habla acerca, dice el versículo 1, capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Yo creo que con esa simple frase podemos empezar y hablar, creo que más de una hora en este programa, la revelación de Jesucristo. Y nos damos cuenta que en esta vida en la que el Señor nos ha puesto, en el tiempo del Señor que ha dado al mundo, al universo, no hay otra cosa en la que se centre más la Biblia que solamente es en la persona de Cristo. Usted puede leer desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y se da cuenta que todo trata de Jesucristo. Todo trata de Jesucristo. Yo leía en esta semana, compartiendo la lectura en el culto, y hablaba Colosenses capítulo 1 del 15 al 19. Pero un versículo que a mí me ha puesto a pensar mucho y tratar de analizarlo, y no he llegado a poder comprenderlo con mis palabras, con mi entendimiento, es el hecho de que dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y es algún versículo que ha tocado mi vida, que ha marcado mi pensamiento, que ha marcado mi mente, porque no he podido llegar yo a comprender el hecho de, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, en sencillas palabras, como yo puedo entenderlo, es que Cristo lo llena todo. No hay otra cosa más importante que no sea Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Y entonces usted puede ir desde Génesis, donde se narra la historia del pecado o el inicio del pecado. Y vamos a llegar a Apocalipsis, donde se habla acerca de la culminación del pecado. Vamos a ir a Génesis, tratar de comparar y ver cómo es el inicio de todas las cosas en el tiempo que ha establecido Dios, y cómo Apocalipsis es el fin de todas las cosas. Ahora, la Biblia también nos llama acerca de la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Este es un plan ya establecido en el cual Dios nos deja ver un poco del panorama en el cual Dios ha puesto los tiempos, las razones, los eventos y las sucesiones que la iglesia va a tener, o la misma humanidad va a tener. Y yo quiero que usted divida a manera de poder entender Apocalipsis. Si algún día usted lo ha leído, lo ha escuchado en alguna parte, ha meditado en él o casi no lo ha abierto, es un buen tiempo para poder meternos en este libro y estudiar, analizar. Creo que estudiar es un tema muy grande, muy profundo. Es un tema, es una palabra muy fuerte decir estudiar, pero podemos meditar. Yo creo que sería la palabra más propia, meditar en este libro y aprender a tener una aplicación no solamente para la iglesia, sino una aplicación personal. Creo que el libro de Apocalipsis y toda la Biblia se puede tener una aplicación personal, ¿sí? Una aplicación personal, y el hecho es de reforzar nuestra confianza en que el Señor viene pronto. Es por eso que yo platicaba con algunas personas y decía, no sabía qué nombre ponerle al programa, pero la realidad es que la palabra Maranata me ayuda a mí a poder recordar que el Señor viene, Cristo viene, y es una realidad, es algo que va a suceder
sea que lo veamos o no lo veamos nosotros, nuestra generación o la siguiente generación, Dios ha establecido de que Cristo va a venir. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro de muchas figuras, de muchos simbolismos, de muchos números, de muchas similitudes, podemos decirlo, de muchos lenguajes, pero se centra en un término, pues como su nombre lo dice, de un género literario que se llama apocalíptico, ¿verdad? Donde habla acerca de los eventos del porvenir. Sin embargo, también narra algunos aspectos de lo que es la historia, de lo que es la historia de la iglesia. Pero lo que nos puede ayudar a entender es el hecho de que Dios en el libro de Apocalipsis siempre ha estado en la historia. Desde el inicio de Génesis, desde la culminación hasta la culminación de Apocalipsis. Y son 22 capítulos, son 22 sesiones que voy a tratar de meditar en ellas y de hacer una aplicación práctica para nuestras vidas. Y en esta hora yo quiero que usted se centre en una frase que viene mucho en el libro de Apocalipsis, pero viene en el capítulo 1, versículo 3 al final. Dice, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Y es algo que nosotros debemos de tener presente siempre, a diario, cuando nosotros vengamos a la iglesia, cuando tengamos algún tiempo de meditar en la palabra. El tiempo está cerca. Pero, ¿cuál tiempo? ¿Qué está cerca? Bueno, el libro de Apocalipsis como lo digo, como lo dice la Biblia, como lo estudiamos, lo meditamos, es los eventos que no tardan en pasar, ¿verdad? Hablamos de no tardan en pasar no porque nosotros lo vayamos a ver, sino porque están escritos en la Biblia. Y recordemos que el tiempo, la Biblia nos puede dar a notar es que una de las cosas es que Dios no se rige por el tiempo, al tiempo de nosotros, ¿verdad? El tiempo del lapso de nosotros. Dice la Biblia que para el Señor como 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces el Señor siempre ha estado en la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice la Biblia que el Señor es eterno. Y eso es lo que dice capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Apocalipsis es algo más que un género literario de apocalíptico, de sucesos que van a venir, sino el hecho de que el Señor tiene un plan establecido para su pueblo, Israel, tiene un plan establecido para su iglesia, tiene un plan establecido para el creyente, tiene un plan establecido para el creyente, para el cristiano, y tiene un plan establecido desde el inicio que es la redención. Y entonces vamos a ver que el libro de Apocalipsis ha sido escrito por una persona. Dice el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En algunas otras traducciones lo manejan como las cosas que deben de suceder enseguida. Y eso nos da a notar es el hecho de una consecuencia, de una continuidad de eventos, las cosas que deben de suceder enseguida. Es decir, no se centra solo en el tiempo, dice en la palabra pronto, las cosas que deben suceder pronto, y dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero ¿cuál Juan? ¿Verdad? ¿Cuál Juan? Bueno, hemos escuchado el hecho de que es Juan el de los evangelios, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros tratar de asegurar eso? Bueno, en la Biblia nos puede ayudar a dar pauta el hecho de que el lenguaje que utiliza Juan en el Evangelio según San Juan es muy parecido al lenguaje que utiliza también en este libro de Apocalipsis. Al hablar la palabra, una de las palabras que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis es la palabra verbo, el logos. Y entonces usted se va a Juan capítulo 1 y dice, en el principio era el verbo, en el principio era logos, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es una palabra que muy frecuentemente usaba Juan. También otra palabra que va a encontrar usted en Apocalipsis es la palabra cordero. Y entonces usted va al libro de Juan y dice aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces también usted se da cuenta en el capítulo 2 hablar acerca del cordero, acerca de la persona, dice que nos lavó con su sangre, también dice eso. Otra palabra que va a hacer es la palabra habitar. Dice la Biblia que en Juan capítulo 1 versículo
12 y 13, más adelante dice que el cual habitó entre nosotros. Y la palabra en Apocalipsis también viene la palabra habitar, el término tabernacular, es decir, habitar en un lugar. Entonces la Biblia nos dice cómo es que Cristo viene y habita entre nosotros. Apocalipsis también lo habla sobre Él habita también en Apocalipsis. Otra palabra que puede ser también es el hecho de utilizar algunas palabras, como en los originales viene el Cristo y Juan solamente viene como Cristo o Jesús o el Jesús. En Apocalipsis también viene ese término, el Jesús o Jesús solamente. Y usted se va al libro de Juan y dice Jesús es esto, Jesús yo soy, Jesús es. El libro de Apocalipsis es una similitud al libro de Juan en cuanto al lenguaje literario, en cuanto al lenguaje gramatical también. Entonces nos ayuda a dar a entender un poco el hecho de que Juan, el apóstol, tiene participación directa en esta revelación de Jesucristo que le han dado a él como tarea de compartir con las personas. Ahora, fíjese el papel tan importante que juega Juan en esta situación. Es una persona a la cual tiene una visión, como dice la Biblia, en la isla de Patmos, pero a esta persona solamente se le ha dado a él a conocer esta profecía o estas palabras, y ahora él es el encargado de escribir esta carta o este libro y hacerlo llegar a las personas. Y cuán difícil la tarea para él es decir, nada más yo lo vi, a mí me fue entregado esta revelación, y ahora mi tarea es que las personas pueda llegar a esta revelación y crean también en esto. Entonces, el papel de Juan es muy importante también en esta situación. El hecho de que él es el que ha visto y ha participado de esta visión, el cual ha tocado en este tema, y ahora él es el principal para poder hacer llegar este testimonio a las personas. Pero él se centra en decir, no es mi visión. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El personaje principal desde el Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Si usted se va al libro de Génesis, había ríos de agua viva. Usted se va al capítulo 22 y va a encontrar que hay un río también que sale del trono de Dios. Usted se va a dar cuenta en Génesis, donde está la creación, los cielos y la tierra. Usted se va a Apocalipsis capítulo 21 y se va a dar cuenta que hay cielo nuevo y tierra nueva. Usted se va al libro de Génesis en cuanto a la historia del pecado y se va a dar cuenta que entonces Apocalipsis nos habla acerca de aquella persona que nos lavó de nuestros pecados. Entonces es algo muy interesante este libro. Es un papel muy importante el que está jugando Juan al hecho de compartir la visión que él ha sido dada. Dice capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Fíjese la palabra, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces ya vimos quién es el escritor, ya vimos cuál es el tema central. El tema central es el hecho de que el Señor Jesucristo tiene su revelación, tiene el plan. Dios tiene el plan redentor, Dios tiene un plan de culminación para la historia, para esta historia, ¿verdad? La historia de esta existencia. Entonces dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y se da cuenta esa palabra, dice de la palabra, de logos. Y entonces también Juan utiliza esa palabra en el libro de Juan y la utiliza en Apocalipsis. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 nos va a ayudar a entender el hecho de que hay 7 iglesias. Bueno, no solamente había 7 iglesias. Lo que pasa es que Juan toma estas 7 iglesias de Asia para poder hacer una aplicación a las demás iglesias y de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su estado en el que estaba la iglesia. Se habla acerca de una evolución o alguna consecución de las iglesias en estas iglesias para ver cómo se ha comportado la historia de la iglesia, pero al final de cuentas eso no nos interesa. Lo que nos interesa es el hecho de que hay una aplicación práctica para la iglesia, hay una aplicación personal para el creyente en este libro. Y usted puede leerlo. Y entonces nos centramos en el capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras
de esta profecía. Empieza con una de 7 bienaventuranzas. Usted puede leer el libro de Apocalipsis del capítulo 1 al versículo 20, capítulo 22 y se va a dar cuenta que hay 7 bienaventuranzas. Léalo, 7 bienaventuranzas. Subrayalos y se va a dar cuenta que hay una bienaventuranza para cada uno de nosotros que podemos aplicar a nuestra vida. Entonces Juan se centra en esto, en el hecho de que la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido digamos atentada durante todo el tiempo, pero también hay una bienaventuranza para esta iglesia o para las iglesias que van a venir a continuación. Dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ahora, si usted quiere tomar algún tiempo para poder hacer un devocional, este versículo es más que completo. Dice: al bienaventurado los que leen, los que oyen y los que guardan. Esas 3 palabras, estos 3 verbos nos ayudan a poder saber que la Biblia o los escritos de la Biblia o la predicación, su palabra, la palabra del Señor ha sido puesta para leerla, ha sido puesta para oírla y ha sido puesta para guardarla. Bienaventurado al que lee. Una aplicación práctica a nuestra vida sería: ¿cuánto yo tiempo le dedico a la lectura de la Biblia? Dice: los que oyen, ¿cuánto tiempo yo le dedico a oír la palabra de Dios? Usted y yo podemos oírla de muchas maneras. Usted puede venir a la iglesia Bautista Puerta La Hermosa y escuchar la palabra de Dios. Usted puede tomarse un tiempo de devocional y entonces escuchar la palabra de Dios. Usted puede poner una predicación, obviamente con sana doctrina, de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a nuestros conocimiento de lo que sabemos de la Biblia, qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y saber que usted está dedicando tiempo a oír la palabra. Y lo más interesante sería: ¿cuánto yo guardo la palabra de Dios en mi vida? Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que guardan las palabras, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, hay una razón por la cual, hablando de iglesia o creyente, hay una razón por la cual Juan le dice a la iglesia o le dice al creyente o nos dice a nosotros hoy en día por qué debemos de leer las palabras, por qué debemos de oír las palabras y por qué debemos guardar las palabras. Porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Y es algo que seguramente Juan trató de remarcar, porque usted va a escuchar y va a leer estas palabras alrededor del libro. Dice: pronto, cerca, enseguida, muy pronto, ahora sigue esto. Entonces es algo que Juan está tratando de decir: ya viene, está cerca. Recuerde las 2 palabras que le dijeron, las 2 preguntas que le dijeron el Señor en uno de los capítulos más interesantes de la Biblia, que es Mateo capítulo 25, cuando dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del siglo? Dice la Biblia. ¿Y cuándo será el día de tu venida? Entonces, Apocalipsis nos habla de todo esto. Nos habla acerca de que el tiempo del Señor está cerca. ¿Y por qué es el tiempo del Señor? Bueno, entonces, porque la Biblia nos dice que ahora el príncipe de este mundo está bajo, este mundo está bajo el príncipe, que es Satanás. Va a llegar el tiempo en el que el Señor tome partida, tome posición, tome toda autoridad. Y usted va a leerlo en el libro de Apocalipsis, todo esto que va a suceder. Pero quiero que, a fin de poder dividir el libro de Apocalipsis, podamos dividir en 3 palabras Apocalipsis, para entenderlo más fácilmente o para poderlo aplicar más fácilmente a qué se refiere. Con 3 palabras. Del capítulo 1 al capítulo 3 vamos a poner, o usted puede dividirlo en la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque habla de las iglesias. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 habla acerca de las iglesias. Capítulo 4 hasta el capítulo 19. Déjeme nada más rápidamente ir ahí, si es así. Capítulo 19. Puede usted utilizar la palabra tribulación. Y del capítulo 20 en adelante es la palabra reino. Eso sería algo muy práctico para poder dividir Apocalipsis. ¿Por qué? Porque nos narra a quién le está hablando o sobre quién está hablando
o a quiénes le está hablando. Si usted se fija y lee capítulo 1 al capítulo 3, habla a la iglesia. Entonces ponemos iglesia. Y entonces del capítulo 4 al 20 o al 19, mejor dicho, habla acerca de la tribulación, ¿verdad? Acerca de la tribulación y la gran tribulación. Y del capítulo 20, 21 y 22 habla acerca del reino milenial, del reino mesiánico y del reino celestial. Bueno, en una sola palabra, el reino. Acuérdese, para poder entender Apocalipsis o digamos comprenderlo o poder desmenuzarlo un poquito más fácilmente, utilizamos, bueno, es lo que yo utilizo, ¿verdad? Usted yo creo que a lo mejor tiene otro método, pero puede ser 3 palabras. Capítulo 1 al capítulo 3, iglesia. Del 4 al 19, tribulación. Y del 20 al 22, reino. Iglesia, tribulación y reino. Y entonces nos vamos a dar cuenta, como le decía, que en el capítulo 1, versículo 3, habla acerca de la bienaventuranza. Esta bienaventuranza que dice, bienaventurado al que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Rápidamente, si usted me ayuda a buscar Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, dice Juan, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 dice, 1, la declaró enviándole a su siervo Juan para las cosas que deben suceder pronto. Capítulo 1, versículo 1, las cosas que deben suceder pronto. Capítulo 22, versículo 6, las cosas que deben suceder pronto. Pero en el capítulo 22, versículo 7, habla directamente el Señor Jesucristo y dice esto: he aquí que vengo pronto. He aquí que vengo pronto. Y entonces Juan nos hace un hincapié en esa palabra, en esa frase: he aquí vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado, ahí va otra bienaventuranza, ya es la segunda, le faltan encontrar 5, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Y entonces desde el capítulo 1 al capítulo 3, del capítulo 4 al capítulo 19 y el capítulo 20 al 22 tenemos una división para cada una. Y estamos viendo del capítulo 1 al capítulo 3 la palabra iglesia. Dice el versículo 4 del capítulo 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y esas iglesias, según lo que nos cuenta un poco la historia, es que había una persecución, no solamente rápidamente pensamos en Nerón, pero había otro hombre llamado Domiciano, que es el que se encargó de trabajar sobre estas iglesias, ¿verdad? Una persona también que estuvo al tanto de las iglesias y de cómo una persecución, según los escritos. Pero dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Ahora, la palabra gracia y paz está en toda la Biblia, ¿verdad? En los saludos, en las despedidas, en los saludos iniciales de las cartas de Pablo. Pero lo que nos ayuda a entender es que la gracia es por la cual nosotros somos salvos. Y aquella persona que ha recibido la gracia del Señor puede experimentar la paz del Señor. Ahora, también tenemos que ver que si el cristiano, es un hombre pacificador, ¿verdad? Para poder saber si esa persona ha aprendido lo que es la gracia. El pacificador, aquella persona, como dice la Biblia, que en lugar de tener algunos comportamientos lógicos para con una persona, toma unos comportamientos diferentes, aunque la otra persona se comporte de una manera mal con ella. Dice gracia y paz a vosotros, dice este saludo, del que es, del que era y del que ha de venir. Ahora, lo que Juan nos está diciendo es que el Señor ha estado en toda la historia. Dios ha estado en toda la historia. El hombre es el que interfiere en la historia, en su creación, ¿verdad? Y entonces Él se hace partícipe del tiempo. Pero lo que podemos notar es que Dios es atemporal. Dios no se rige por el tiempo. Me viene mucho a la mente el escrito en la Biblia, en el libro de Juan, donde Lázaro ha muerto. Y dice la Biblia que le dijeron: Señor, ya es de 4 días, ya hiede.
Pero en los versículos anteriores nos dice que Jesús se quedó 2 días más en donde estaba para poder venir a donde estaba Lázaro. Entonces él sabía que Lázaro estaba mal. Pero dice, nuestro amigo no está muerto, sino duerme. Y entonces María le reclama y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le dice, si yo soy la resurrección y la vida, tú lo sabes, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que va a resucitar, Señor, en el día postrero. Ahora, la Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más en donde estaba, aún sabiendo el hecho de que Lázaro estaba enfermo. Y le dicen, ya no puedes hacer nada por él porque ya pasaron 4 días. Jesús lo que les enseña es que no importa el tiempo, no importa cuánto pase, no importa la situación, la dificultad, no importa lo imposible que se vea el panorama. Jesús, Dios, no se rige por el tiempo en esta situación. Si bien es el tiempo algo, un lapso para el hombre, ¿verdad? Donde está marcado, para Dios no es algo que lo limite, no es algo que lo tenga que obligar a hacer algo o modificar algo. La Biblia dice que Él se quedó 2 días más y sabiendo que Lázaro estaba enfermo, vino y lo resucitó. Entonces nos damos cuenta que el Señor es atemporal. No se rige por el tiempo como nosotros. Por eso Juan dice, el que es, el que era y el que ha de venir. En el pasado, en el presente y en el futuro. Versículo 4. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, para hablar de los 7 espíritus sería algo más, completo. Hablar en el libro de Apocalipsis. También capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis está lleno de simbolismos. Apocalipsis está lleno de figuras. Apocalipsis está lleno de números. Pero no nos vamos a centrar en eso, porque si no, realmente perderíamos el sentido a la escritura. Al hablar de símbolos, al hablar de numerología, al hablar de angelología, al hablar de todas las palabras o frases que vienen aquí que se pueden tomar de manera literal o de manera figurada. Lo que podemos buscar es como le decimos, una aplicación práctica. Pero obviamente hay una respuesta para los 7 espíritus. Podemos leerlo en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, hablando de en él reposará el espíritu de sabiduría, ¿verdad? El espíritu de poder, hablando de Cristo. Dice versículo 5, capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahora, a Cristo se le está adjudicando todas estas frases, o todas estas, nombres o adjetivos. Primeramente se le adjudica que es un testigo fiel. Luego se le adjudica es el hecho de que es el primogénito de los muertos. Ahora la palabra es entre los muertos o de los muertos, es decir, el primero. Dice, no podemos hablar acerca de que alguien resucitó antes que él, sino que él mismo, dice, resucitó. Dice Juan capítulo 11 y capítulo 17, hablando de que 15, no hay nadie que tenga mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice la Biblia en Juan también capítulo 17 y 18, como el Padre me mandó, yo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, hablando de que es el primogénito de entre los muertos. Dice capítulo 1, versículo 5, y el soberano de los reyes de la tierra. Si bien hoy en día hay reyes, si hoy en día hay personas de muy alto rango en este mundo, la Biblia solamente le adjudica que hay un solo soberano que está por encima de todas las autoridades, el soberano de los reyes de la tierra. Y entonces Juan también hace un hincapié al hecho de que Cristo es el Cordero, de que Cristo es el sacrificio, de que Cristo es la persona que estaba predestinada, según Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice así, por cuanto no te agradó sacrificio y ofrenda, mas me preparaste un cuerpo. Hablando de que Dios y el Hijo en una conversación, Cristo tenía un cuerpo ya preparado desde antes de la fundación del mundo para que Él fuese el Cordero
que quita el pecado del mundo. Dice capítulo 1, versículo 5 al final, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nos habla acerca de una liberación del pecado. Y esta liberación del pecado no es más que nada para poder tener una tarea en específica del creyente. Acuérdense, estamos buscando una aplicación práctica para nosotros hoy en día acerca del libro de Apocalipsis. Y es el hecho de que nos amó y nos lavó de nuestros pecados para una cosa, para glorificar su nombre. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, es decir, hemos sido puestos para glorificar a Dios, dice, porque él nos amó y nos lavó. Gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Ahora, una gran diferencia en el hecho de la venida del Señor es el hecho de que hay una diferencia cuando Él viene por nosotros y luego dice la Biblia que Él viene con nosotros. Dice la Biblia que cuando Él venga, vendrá en las nubes, ¿verdad? Entonces viene con nosotros. En la segunda venida, cuando el Señor toca tierra, según lo que nos dice la Biblia, ahora Él sí viene con las nubes, ¿verdad? Es una diferencia en lo que el Señor nos va a ayudar a entender acerca de su programa de la segunda venida del Señor. Primero Él viene hasta las nubes y entonces vamos con Él y luego Él regresa para establecer su reino milenial. Por eso es que dividimos Apocalipsis capítulo 1 al 3, iglesia. Del 4 al 19, tribulación. Pero del 20 al 22, reino. Dice aquí que viene con las nubes. Acuérdense, cuando Él está en los evangelios, dice la Biblia que en ese momento, en la ascensión, dice, ¿por qué? Estoy parafraseando los pasajes para no buscarlos. ¿Por qué miráis a este Jesús? A Jesús, así como fue tomado, vendrá nuevamente en las nubes. Dice, he aquí que viene con las nubes. Algo interesante es que dice, ahora todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos van a estar conscientes de la presencia, de la persona, del poder, de la potestad del Señor Jesucristo. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Ahora dice que es todo. Todas las personas. Y las personas que en ese momento dice la Biblia que lo traspasaron, lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice esto, sí, amén. Me encanta escuchar la palabra amén siempre, pero sería bueno que tuviéramos presente rápidamente un paréntesis. ¿Qué significa la palabra amén? Bueno, la palabra amén es, ustedes lo saben, ¿verdad? Así sea. Entonces Juan nos enseña que él dice amén cuando es algún deseo de parte de la persona que acontezca. Entonces Juan nos invita a utilizar la palabra amén de una manera correcta, ¿verdad? Para poder aseverar algo que está correcto, no para aseverar algo que no está correcto. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Entonces es algo que Juan está añorando, ¿verdad? Algo bueno. Dice aquí que viene con las nubes. Dice, sí, amén. Y si usted se da cuenta en Apocalipsis capítulo 22, no quiero traerlo mucho de capítulo en capítulo, pero dice el versículo, capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, Juan nos invita también a utilizar la palabra amén de una manera correcta, al poder asegurar o al poder, digamos, reforzar alguna promesa o alguna frase que se dice para que así sea, ¿verdad? Es decir, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, sí, amén, sí, así sea. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, hablando acerca del abecedario, ¿verdad? De lo que representa el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿De qué nos habla ese versículo? Bueno, nos habla acerca de la omnisciencia, de la omnipotencia, nos habla acerca de que Dios es eterno, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, viene el Todopoderoso, he aquí que viene pronto, ciertamente vengo en breve. Las cosas que deben suceder pronto. El tiempo está cerca. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la venida del Señor. El tiempo del programa del Señor. El tiempo de la aparición del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nuevamente dice yo Juan, capítulo 1, versículo 9, vuestro hermano, y dice copartícipe, es decir, también estoy participando en esto. ¿Pero en qué estoy participando con ustedes? Bueno, está participando en lo que dice el capítulo 1, versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Dice yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Menciona estas tres palabras, ¿verdad? Tribulación, reino y paciencia. Ahora, más adelante vamos a tener una atención en esas tres palabras. Tribulación. La tribulación y la gran tribulación, en el reino milenial, pero también dice la paciencia de Jesucristo. Es decir, Dios tiene una para con nosotros, no quiero redundar en la palabra, pero voy a tener que redundar, una paciencia, un tiempo, algo para establecer con la iglesia. Y la paciencia de Jesucristo dice que va a ser dada a la iglesia, o que va a ser dada a las personas, o es dada al creyente o al cristiano que goza de esta paciencia. Acuérdense que dice la Biblia que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, esa paciencia tiene un propósito, y la paciencia y el propósito es de que las personas sean salvas. Pero Juan dice que él es copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Nosotros somos copartícipes también en la paciencia de Jesucristo, en la paciencia de Dios para con la humanidad. Versículo 9, y estoy terminando. Si se dan cuenta, es mucho material por el día de hoy, pero por la introducción, por el siguiente semana espero poder avanzar un poquito más. En el capítulo 2 dice versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Lo dijimos desde el inicio, ¿verdad? La visión de Juan, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, usted puede leer los profetas mayores y los profetas menores y se va a dar cuenta que esta frase también se repite. En el día del Señor. Incluso Colosenses, Tesalonicenses y Filipenses hacen hincapié en esta frase, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Bueno, el día de su venida. Unos lo toman como la segunda venida, unos lo toman como el arrebatamiento, unos lo toman como simplemente en el día del Señor. Habla acerca del programa en el cual Dios ha establecido para con la iglesia, para con Israel, hablando en específico y de manera general, para con la humanidad. El día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, bueno e interesante poder subrayar esta palabra. ¿Cómo? No igual a. Hablando de que Apocalipsis está lleno de números, está lleno de símbolos, está lleno de ilustraciones. Nos ayuda con esa palabra cómo, ¿verdad? Para hacernos una idea, para poder tener un poco de comprensión más. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, dice, yo soy el alfa y la omega. Ahora, ¿quién está hablando? Está hablando Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega. Pero el versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, ¿sí? Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Entonces son 7 palabras, 7 cartas, podemos tomarlo así, o 7 mensajes, mejor dicho, que va a ser de manera individual dado a cada iglesia, ¿sí? Dice, escribe en un libro lo que ves.
Bueno, ahí hay una frase muy interesante que usted también va a encontrar en Apocalipsis. Lo que ves, lo que has visto y lo que ha de ser. Lo que ves, lo que has visto y lo que ha de ser. Dice a las 7 iglesias que están en Asia, como dice el capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Más adelante, capítulo 4, versículo 5, nos vamos a dar cuenta quiénes son esos 7 candeleros, ¿verdad? Dice versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante, dice, al Hijo del Hombre. Si usted se va a Ezequiel y a Daniel, también se va a dar cuenta que esa frase se repite mucho, Hijo de Hombre. Pero solamente hay una frase que se le pone a una persona, que es a Cristo, que es el Hijo del Hombre. Incluso Cristo adjudica esa palabra en los evangelios cuando dice: habéis visto al Hijo del Hombre, y entonces el Hijo del Hombre vendrá, y entonces el Hijo del Hombre, ¿sí? Dice entonces, capítulo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hoy en día la gente se hace, podemos decirlo, una idea e imagina un poco acerca de cómo es Cristo, de cómo es Dios. Bueno, yo creo que lo ha sido tomado el libro de Apocalipsis. Lo que podemos entender es que la Biblia nos ayuda a poder comprender un poquito más. Sin embargo, existe la palabra aquí, como les digo, la palabra cómo, para poder darnos una idea. Dice cómo, que llegaba, versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y esta es una visión, no más que una visión completa de Juan acerca de la persona de Cristo. Juan está en esta isla, ¿verdad? Está en la isla de Patmos, está viendo esta visión y está viendo la persona de Cristo. Tuvo la oportunidad de poder ver esto, de ver esto. Después dice que escuchó la voz como de trompeta y se volteó y empezó a ver esta persona. Dice su cabeza, sus cabellos, versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La voz de Cristo, Cristo glorificado, el Hijo del Hombre, una visión divina. El corazón de Juan es escudriñado en este momento para poder ver cómo está Cristo glorificado, cómo está el Cristo eterno, cómo es la voz de Cristo según lo que está diciendo Apocalipsis. Pero no olvidemos la palabra cómo. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Sí? Y no nos habla más que, podemos hablar en sus versículos acerca de que Cristo es la luz, podemos hablar acerca del poder de la palabra. Dice el versículo: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y la espada representa a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que traspasa el alma, las coyunturas, los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos de los corazones. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Fíjense esto, versículo 18. Y el que vivo y el que estuve muerto. Hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, dice el versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19. Escribe las cosas. Versículo que podemos subrayar para poder entender un poquito más. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Pero ¿cuáles son las que has visto? Bueno, lo que está hablando de las iglesias. Las que son, el tiempo de las iglesias también. Y las cosas que han de ser después de estas. Es decir, lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Presente, pasado y futuro. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, hablando acerca de los tiempos que ha establecido el Señor. Y terminamos con el versículo 20. Yo sé que los últimos capítulos, los últimos versículos no abundamos tanto en eso, pero la siguiente semana volvemos a retomar un poquito el capítulo 1 para
introducirnos al capítulo 2. Capítulo 1, versículo 20, el misterio ahora es como este simbolismo que Apocalipsis 1 nos está narrando va a ser explicado. El simbolismo primeramente es presentado, pero ahora el simbolismo es explicado. Dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Y dice mismo Jesucristo, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Regularmente o paulatinamente Apocalipsis nos va a ir ayudando, nos va diciendo esto es esto, como en esta parte el simbolismo es presentado, pero del capítulo 1 capítulo 1 versículo del 13 en adelante nos va a dar del simbolismo, pero ahora el versículo 20 nos va a decir cómo es que es explicado, ¿verdad? Y de los misterios de los 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, le voy a pedir, hermano, hermana, que me acompañen a esta hora. Le doy gracias a los hermanos que nos están viendo en la página. Nuestro hermano Francisco Valderas, nuestra hermana Dolores Acosta, nuestros hermanos Vargas, nuestros hermanos que nos están ayudando a poder ver en esta tarde también y compartir este tiempo de devocional, de meditación. Como le dije al inicio, el término estudiar es algo realmente complejo, un término que no creo poder yo lograrlo, ¿verdad? Estudiar el libro de Apocalipsis, pero la palabra más propia que yo puedo encontrar es meditar. Meditar en el libro de Apocalipsis para encontrar una aplicación práctica, una aplicación a la iglesia, pero una aplicación personal, una aplicación práctica y una aplicación personal. Y le invito en esta hora a que usted vuelva a leer el libro de Apocalipsis capítulo 1 y se dé cuenta y refresque estas palabras que nos dice el apóstol Juan acerca de la visión que tiene, y no olvide esta frase, la revelación de Jesucristo. Y otra frase que es, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y eso es algo que nos debe exhortar, nos debe animar, nos debe tener alentando unos a otros el hecho de que el Señor viene pronto. Acompáñenme en estas sesiones. Quiero hacer el trabajo de poder utilizar o digamos meditar en los 22 capítulos. Hoy fue el capítulo 1 de Apocalipsis. Quiero utilizar las 22 semanas que puedo en este programa de tomar capítulo 1, capítulo 2. Y si usted tiene alguna comentario que pueda hacernos llegar ahí en la página para poder abundar en él, con gusto. A los hermanos que nos han seguido, que nos comparten, que se toman un tiempo para apoyar en este programa de Maranata, Cristo viene. Su servidor, hermano Antonio Lara, también José Muñoz en cabina, les damos las gracias. Y hermanos, lo dejamos con este canto y nos despedimos en esta hora. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia y gracias por su disposición. Maranata, Cristo viene. Dios les bendiga, hermanos. Decirle a Dios te amo tanto, decirle no quiera que vayas, contigo iré. Si es posible yo daría mi vida para estar a tu lado. Qué fácil es hablar así, luego llegan los problemas, las adversidades. Olvidamos lo que habíamos dicho, no somos sinceros. Ignoramos que hay un Dios tan grande que nos ama tanto. Qué fácil es olvidar así. Decimos amarle, pero no es verdad.
nuestro pobre corazón está muy lejos de él. Seguimos en nuestro placer, sabiendo que no estamos bien. Decimos después me arrepiento, qué fácil es pensar así. Qué fácil es olvidar a Dios, porque cuando todo está bien, decimos amarle, pero no es verdad. Por eso aquel que cree firme está. Tome la mano de Dios y cuide su pie de no caer. Qué fácil es decir